La mayor parte de las venas que hacen la parte importante del retorno desde las extremidades superiores e inferiores tienen válvulas en su interior. Esas válvulas lo que buscan es que el flujo sea unidireccional desde las piernas hacia el cuerpo. El solo hecho de tener la vena más superficial muchas veces produce picazón en la pierna, puede producir cambios de color inicialmente más rojizos y cuando la enfermedad está muy avanzada puede cambiar levemente a un color moreno en la piel. ¿Sirven estos medicamentos y cremas para varices? Sirven en disminuir las molestias. Para algunos síntomas. Para algunos síntomas. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de este podcast. Y me siento fascinado, me siento feliz, me siento contento porque el invitado que tengo hoy día es un invitado de lujo. Y además puedo decir que por mucho tiempo fuimos compañeros de turno en la primera etapa de la cirugía. Y además, de alguna forma, llegamos a ser amigos y compañeros. Hoy día estoy con el doctor Juan Francisco Alamán. Juanfra, como le digo yo. Gracias por venir. No, gracias a ti, Alejandro. Es verdad la introducción. Nos conocemos hace mucho tiempo. Compartimos momentos quirúrgicos extraordinarios y desafíos grandes en una etapa linda de la vida que uno siempre atesora con cariño. Justo. Que los inicios de la cirugía y los momentos difíciles cuando uno es más joven. Tal cual. Oye, y fue buena época, ¿eh? Muy buena Tengo época. una foto ahí. Sí, en nuestra época. Muy lo buena. pasamos muy bien. Bueno, y hoy día, el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre justamente lo que son venas y enfermedades vasculares. Pero antes, vamos a presentar a nuestro invitado. Dani, ¿quién nos acompaña hoy? Juan Francisco Alamán es cirujano vascular y endovascular de la Universidad de Chile. Actualmente, staff del Hospital del Salvador y la Clínica Santa María. Es profesor adjunto del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina Oriente de la Universidad de Chile y Fellow del American College of Surgeons, como también de la Sociedad de Cirujanos de Chile. Su trabajo lo desarrolla y tiene especial interés en la patología venosa y aórtica. Súper, gracias. Oye, Juanfra, bueno, como ya hemos conversado atrás de cámaras, una de las tradiciones de este podcast es romper la brecha del delantal blanco y que nos cuentes quién está detrás de ese delantal blanco. ¿Quién es el doctor Alamán detrás de ese delantal blanco? Sí, gracias. Mira, yo soy felizmente casado con una internista. Tengo 3 niños de 7, 5 y 1 año. Me gusta la música clásica, me gusta el deporte, la naturaleza. Y una de mis últimas fijaciones son las aves, particularmente las aves chilenas. Sí. Mira. Me gusta estudiar comportamiento animal, saco a mis niños a subir cerro, reconocen los animales y las aves y les he enseñado el canto. A escucharlos. Reconocen, les pregunto, ¿y qué está sonando? ¿En serio? Un tiuque, papá. Sí, ya se maneja. Qué sí. buena. Sí, es muy bonito. Eso sí que no lo conocía, ¿eh? Sí, sí. Ah, está buena. Entrete eso. Oye, Cuando queráis te invito. Muy entretenido. Eso. Sí. Oye, Muy qué bonito. bueno. Oye, mira, yo conozco muchas cosas de ti, pero hay otras que no. Y me gustaría preguntarte 2 cosas. La primera, tu historia para atrás vienes de una familia de cirujanos. Sí. ¿Cierto? Sí. Es más, tu papá se llama igual, tu abuelo. Y tienes como un linaje. Sí. Entonces, ¿por qué? Cuenta un poquito cómo te inspiras y cómo llegas a la cirugía vascular. ¿Un linaje o un peso? Linaje, un peso. Sí, mira, efectivamente en mi familia hay mucha gente que ha sido médico y particularmente que ha sido cirujano. El primero fue mi tatarabuelo, que era tisiólogo. Se dedicaba a la estudio de la tuberculosis hace mucho tiempo en el sur de Francia. Y mi papá y mi abuelo fueron cirujanos cardíacos y vasculares antes de que se separaran las especialidades. Originalmente hasta la mitad del siglo XX eran una sola especialidad. Claro. Y los dos fueron cirujanos cardíacos y vasculares. Claro, porque la especialidad era cirugía cardiovascular. Cardiovascular. Existe todavía en algunas partes, pero ha crecido tanto la cirugía vascular que ya no ocupo en una sola formación. Claro. Y ahora son carriles separados. Así que sí, efectivamente. Yo por ahí terminé conociendo la patología vascular y decidí escindirme de la cirugía cardíaca un poco
y los considero mis primos hermanos, Claro. y a quienes quiero mucho familiarmente, pero yo opté por ser cirujano vascular. Ya, perfecto. Que en el fondo un poco para las personas y la comunidad que nos está viendo, la cirugía cardíaca está enfocada a tratar enfermedades del corazón. Correcto. Y parte de la aorta, y la cirugía vascular trata el resto de la anatomía vascular, digamos. Justamente. Yo siempre le digo a los pacientes que desde el corazón hacia adentro, desde la válvula aórtica hacia adentro, están los cirujanos cardíacos, y de ahí hacia afuera estamos nosotros y compartimos algunas partes de la aorta proximal. aorta. Y el resto de las arterias, venas y vasos linfáticos son nuestro trabajo. O sea, tenías un linaje importante y mantuviste de cierta manera la orientación vascular. Sí, sí. Oye, y lo otro que quisiera que me cuentes, porque me gustaría indagar en tu historia. Tú tienes un podcast. Sí, tengo un podcast. Sí, ¿cómo se llama? Está bueno. Se llama Mosco Protegido. Para que los alumnos y la comunidad de medicina, internos residentes, lo busquen. Sí, Mosco Protegido está en Spotify. Eso. Sí. ¿Qué haces? ¿Y cómo nace esto? Eso nace de lo que yo interpreté en un inicio junto con mi amigo que hacemos este podcast, que es mi jefe también en el hospital donde trabajo. Nos pareció que había una brecha de conocimiento en el manejo de la patología venosa y arterial en la comunidad médica. Y que alguna gente tuvo la suerte de tener su formación en un hospital con más o menos exposición a algunas cosas, y otros que no la tuvieron y sin embargo después se encontraban trabajando en la necesidad de poder contar con algunos conocimientos que no tenían. Y nos pareció que podíamos arreglar un poco esa brecha teniendo una herramienta moderna como es tu podcast, que está disponible, que está en el fondo Abierto. a expensa y abierto a la mano de la gente. Y que estuviera, igual que esto, libre de atadura, libre de que alguien quisiera enseñarte más o menos. Y así nació y tuvo una buena acogida efectivamente. Y la idea sí, sin embargo, es de educación a médicos. Claro, tiene un podcast que tiene una orientación más bien a la comunidad médica, alumnos, pregrado, posgrado. Que está muy bueno. Sí, está entrete. Sí, yo lo he escuchado, así que a mí me sirvió varios capítulos de tu podcast. ¿Te parece que entremos a materia? Demos. Ya, hoy día vamos a hablar de la patología vascular y particularmente vamos a hablar de la patología venosa. Y me gustaría partir con un concepto súper simple para que las personas y la comunidad que nos escucha pueda diferenciar qué es una vena, ¿cierto? En simple. Y aprovechemos ahora que vamos a tocar un poco qué es una vena y diferenciemos de una arteria. Sí, súper buena pregunta porque la gente efectivamente se confunde con frecuencia. Las venas son las estructuras anatómicas que llevan de regreso la sangre desde la extremidad y el cuerpo hacia el corazón. Las arterias, por su contraparte, son las que lo llevan hacia las piernas y las extremidades. Entonces, las arterias salen del corazón hacia el resto de la anatomía y las venas regresan al corazón, la sangre. En conceptos fisiológicos, digamos, en simple, las arterias llevan sangre oxigenada, con oxígeno, Justamente. a todo el territorio del cuerpo, y una vez que esa sangre llega al tejido o zona u órgano, vuelve por las venas. Correcto. Y en los dibujos que uno ve en la anatomía se expresa con color azul. Sí, ¿Cierto? efectivamente. Sí, y las arterias en color rojo. Correcto. En la anatomía real, las estructuras no son tan así marcadas. No son tanto, pero tienen algunas diferencias. Tienen algunas características. Sí, tienen alguna diferencia. La pared del vaso, uno si lo ve puede pensar que es solamente una membrana, una pared simple, pero el microscopio tienen 3 capas distintas. Correcto. Y esas capas son al microscopio distintas cuando es una vena con arteria. Las arterias son capas más densas, con una capa de músculos más importante que tiene la capacidad de abrir y cerrar la arteria y redistribuir flujo. Las venas, en cambio, suelen ser de un diámetro mayor, con la capacidad muy aumentada de recibir más volumen y por lo tanto se ven más gorditas que las arterias. Y tiene una característica además que tiene unas válvulas. Así es, una característica muy importante. La mayor parte de las venas que hacen la parte importante del retorno desde las extremidades superiores e inferiores tienen válvulas en su interior. Esas válvulas lo que buscan es topar una con la otra, así, buscando que el flujo sea unidireccional desde las piernas hacia el cuerpo. Es el corazón. Claro, hacia el tronco y en definitiva hacia el corazón. Ya, vamos a ponernos una situación.
yo voy a tu consulta porque hablando de las venas ya en sí, voy a tu consulta y he tenido síntomas de pesadez. Siento las piernas pesadas. Al llegar a la casa después del trabajo siento que están hinchadas. Me tengo que sacar los zapatos rápidamente, tengo que acostarme, subir las piernas, me siento muy incómodo. Y me recomendaron visitar a un cirujano vascular, que es como el especialista que está dedicado a esto. Entonces, ¿qué es lo que me podría estar pasando? ¿Cuál es el fenómeno y por qué está relacionado con las venas? Súper buena tu pregunta. Efectivamente, los síntomas que tú comentas son algunas de las quejas principales de los pacientes que tienen enfermedades venosas en las extremidades. Principalmente los que presentan algún grado de insuficiencia importante. Estas válvulas que tú bien comentaste cumplen este rol de llevar la sangre revuelta hacia el tronco. Y cuando por algún motivo estas válvulas no están funcionando de la forma correcta, nosotros llamamos que están insuficientes y que por lo tanto parte de ese flujo retorna a las piernas. Eso produce congestión y el solo hecho de la congestión venosa que produce en las extremidades lleva a la gente a tener pesadez, calor, hinchazón, ardor, cansancio y por supuesto, como se trata de una columna de agua, de sangre en este caso, desde el largo de las piernas hacia abajo, a medida que pasa el día, esos síntomas son más importantes. Y clásicamente, como tú comentas, Alejandro, es gente que en la tarde tiene más molestias que en la mañana, que porque después de pasar toda una noche acostado, esa columna ha regresado de vuelta al cuerpo. En cambio, a medida que pasa el día y con algunas otras cosas que pueden agravar el síntoma durante el día, tiene muchas más molestias que en la mañana. En simple, ¿qué es una insuficiencia venosa? Ese concepto uno lo escucha y la mayoría de los pacientes también, de cierta manera, el concepto a veces lo traen manejado o con algún estudio. ¿Qué es una insuficiencia venosa? Es, en general, cualquier válvula, y sobre todo cuando son de las venas principales, que no topa bien una con la otra. Al no topar, no permite que el flujo sea unidireccional de vuelta al tronco y por lo tanto refluye hacia abajo. Nosotros en general, cuando hablamos en cirugía vascular de insuficiencia venosa, estamos hablando de la enfermedad, por lo tanto, de los troncos principales, sean venas superficiales o profundas. Cuando esos están enfermos y sus válvulas no funcionan, que hay muchas causas para que no lo hagan, producen estos síntomas. Y a eso nos referimos nosotros como insuficiencia venosa. Perfecto. Un poco tocando los síntomas entonces. Ya hablamos de la pesadez. Pero cuando está instaurada una insuficiencia venosa o hay cierta insuficiencia venosa, ¿qué otros síntomas más yo podría tener que están acompañados de esto? Muchas veces la misma insuficiencia produce, como comentamos un poco, la pesadez, la congestión, el calor, pero también no es infrecuente que refieran calambres y picazón. Y además, cuando esta insuficiencia compromete a las venas más superficiales, genera la dilatación y la tortuosidad de estas venas transformándose en varices. Y esas varices, a su vez, junto con la insuficiencia de los troncos principales, puede provocar complicaciones. Perfecto. Entonces es un mecanismo completo. La insuficiencia venosa es como, además progresiva por lo que tú me cuentas, que hay cierta continencia, pero si no empieza a pasar al sistema superficial, mostrando la dilatación venosa, y lo que todos conocen como las varices. Correcto. Que estas son dilataciones en las extremidades o en alguna otra parte del cuerpo, ¿cierto? Y esto en el tiempo puede producir complicaciones que son propias de las varices. Sí. Perfecto. Aprovechemos ya que tocamos las complicaciones. ¿Cuáles serían como las complicaciones de las varices o de la insuficiencia venosa en sí? Bueno, desde luego, primero, las meras molestias que hemos comentado. Pero además de eso, el tener venas superficiales, tortuosas y más gruesas y dilatadas hacen que sean más frágiles muchas veces también. Y eso las hace susceptibles a romperse y provocar grandes moretones. Cototos se ven como en la gente, con hematomas grandes en el fondo. Ocasionalmente pueden sangrar también hacia el exterior y producir una varicorragia que, como comentamos antes, como las venas tienen una gran capacidad de guardar volumen, esos sangrados pueden ser algunas veces bastante importantes en cantidad de sangre. También pueden producir pequeñas trombosis y coágulos en las venas más superficiales. Y la complicación que menos nos gusta a nosotros, pero que puede llegar a estar presente en más o menos
hasta un 20% de los pacientes con varices la aparición de una úlcera venosa. Unas heridas en las piernas. Así es. ¿Por qué se producen esto? ¿Cuáles son como los factores, la etiología, qué tipo de paciente o el perfil de paciente que puede desarrollar insuficiencia venosa? Sí. La válvula puede fallar por distintos motivos, pero son básicamente dos. Ya. O la válvula enferma con el tiempo, lo cual lo vemos con más frecuencia en algunos pacientes, o bien algo hizo la válvula fallar sin ser culpa de ella en el fondo. Una trombosis venosa profunda, por ejemplo, o un periodo de inflamación de la vena puede hacer que la válvula termine por fallar y la deja fija a veces en una posición abierta y no es capaz de volver a hacer su trabajo. O el primer grupo que yo te comentaba recién, gente que primariamente sus válvulas enferman con el tiempo. Y eso se ve en algún grupo de gente con mayor frecuencia. ¿El tabaco qué tiene que ver en esto? Tiene que ver. Efectivamente, aumenta la enfermedad venosa en su conjunto, pero además el tabaco es un factor de riesgo para trombosis venosa, aumentando esto, y también aumenta un poco el reflujo. ¿Y el peso y el deporte? Son muy buenas preguntas. El peso también puede ayudar a la aparición de la insuficiencia, y no solamente a la aparición, sino que también muy importantemente al agravamiento del problema. Porque hace sentido. Si tú tienes un sistema que está insuficiente y produce reflujo hacia abajo, si yo además de eso, siempre le comento a los pacientes, si quiero devolver sangre por un sistema que se me quiere devolver hacia abajo y además le pongo un yunque encima, por decir un peso de cualquier tipo, más le va a costar volver hacia el abdomen y por lo tanto hacia el corazón. Así que el peso va a ser un problema. Al revés, el deporte lo que va a ayudar es que a las venas principales de la pierna, que están en el interior de los músculos o rodeadas de músculos, la activación de la prensa de las piernas va a hacer que, aunque esté insuficiente, en algo ayude los mismos músculos al apretar la vena a devolver la sangre con su columna de vuelta hacia el tronco. Ahora que tocamos el deporte, ¿hay algún tipo de actividad física o con el simple hecho de caminar ya es suficiente como para mejorar ese retorno venoso? El retorno efectivamente mejora con la actividad física de las piernas en su conjunto, particularmente al menos con caminar. Al menos caminar ya ayuda. Y a veces la gente tiene miedo de pasar mucho tiempo caminando, pero efectivamente cuando uno se lo explica, los mismos pacientes después te dicen, si yo camino me siento mucho mejor. El problema, y ellos mismos se dan cuenta, es estar estático de pie. Pero ya caminar ya es un aporte. O sea, en el fondo, lo ideal para si alguien tiene insuficiencia venosa diagnosticada o al menos alguna sospecha, tener caminatas periódicas por un cierto tiempo va a ser útil para mejorar los síntomas o para mejorar la enfermedad. ¿Cuál es la utilidad final de...? Va a mejorar síntomas y debería ayudar al menos a que no empeore tanto. Yeah. Probablemente no va a poder regresar porque estamos hablando de el momento que hay insuficiencia de la válvula, de las válvulas, y particularmente cuando ya se han desarrollado venas tuertosas superficiales, hay un problema estructural. Ese problema probablemente no va a regresar, pero sí podemos hacer que los síntomas no empeoren y que eventualmente ayudemos a prevenir la aparición de las complicaciones que comentamos. Una persona que tiene al examen físico clínicamente varices, esa persona es, ya tiene una insuficiencia venosa marcada. Es, tengo varices, tengo insuficiencia venosa, o no necesariamente. No necesariamente. Es una buena pregunta. Yo siempre le explico esto a los pacientes como si esto fuera un árbol, les digo. Si tuviéramos un árbol en vez de venas, lo que estamos viendo y lo que se nota al paciente a sí mismo son las ramitas o las hojas enfermas de más lejos. Y puede o no que el tronco o las ramas principales estén enfermas. De igual forma, las venas de las piernas. Podemos tener algunas varices y que sean solamente algunas ramitas enfermas o hojas más superficiales y que el tronco principal no tenga insuficiencia. Eso ocasionalmente puede ocurrir y que solamente hayan algunas pocas varices y que en el fondo la insuficiente o la enferma sean las venas tributarias superficiales sin necesariamente haber una insuficiencia de las válvulas de las venas principales de la pierna. Ya, eso es súper importante, porque uno podría pensar que al tener ya varices
ya tengo una insuficiencia venosa marcada y puede que solamente sea un territorio el afectado. Pudiera ser. Sí. ¿Todas operan? O sea, una muy buena pregunta. La respuesta es depende. Ya. En general, si ya provocan síntomas, como los que hemos comentado, la respuesta es que sí. Nada más que la cirugía le va a resolver el problema. Sin embargo, si es que todavía la enfermedad no está tan avanzada o alguien por algún otro motivo no quisiera operarse, podría no operarse. Pero hay que tener en cuenta que de cierto nivel de gravedad o avance de la enfermedad en adelante, sabemos que va a seguir avanzando. O sea, podríamos no operarlo ahora, pero va a generar molestia o eventualmente va a agravarse más. Por ejemplo, como comentamos, alrededor de un 20% va a terminar desarrollando una úlcera en los próximos 5 a 10 años. Así que no es completamente obligatorio operarse para todos, salvo que ya estén generando síntomas o hayan tenido complicaciones como la que comentamos, en cuyo caso tienen que operarse. Súper importante. Y a propósito de, ya que dijiste complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones más típicas? Si un listado de la insuficiencia venosa o de la enfermedad, ¿está bien decir enfermedad varicosa? Sí, está bien decir. ¿Establecida? Sí. Son, primero, complicaciones de las varices propiamente tal, como comentamos, que sangre hacia afuera o hacia el interior con un hematoma. En el fondo que la varice que está evidentemente expuesta se rompa y produzca un sangrado. Hacia afuera. Que se vea que sangre por fuera. Que sangre hacia afuera, que como dijimos son muchas veces de gran volumen. Otras veces son solamente hacia el interior y es la gente que dice, mire, yo me paso a llevar y se rompe y tengo un hematoma o tengo un moretón, tengo un cototo. También pueden, estas mismas venas, si no sangran, a veces se pueden tapar espontáneamente y hacer pequeñas trombosis. Esas trombosis pueden o no estar asociadas a procesos inflamatorios, a veces pequeñas infecciones de la venita. Y la más temida y final, el desarrollo de la úlcera venosa. Desarrollo. Cuando está partiendo este proceso de inicio de enfermedad de las varices, en el fondo, hay unos cambios dérmicos que son característicos, ¿no? Que va asociado un poquito a la picazón. Sí. El solo hecho de tener la vena más superficial muchas veces produce picazón y a medida que avanza, la congestión de la vena en la pierna puede producir cambios de color, inicialmente más rojizos. Y cuando la enfermedad está muy avanzada y muchas veces previo al desarrollo de una úlcera, puede cambiar levemente a un color moreno en la piel. O cafezoso. Cafezoso. Así es. Perfecto. Que ahí en el fondo genera picazón, prurito, y eso también puede generar una úlcera. Es como un sitio de alto riesgo para generar una úlcera venosa. Alto riesgo. Perfecto. Tengo pesadez en las piernas. Voy al trabajo, durante el día se me hinchan las piernas, me duelen, llego a la casa cansado con molestia, pero probablemente hayan otros diagnósticos u otras enfermedades que se pueden presentar con pesadez. ¿Qué podríamos como contarles a las personas y a la comunidad que nos ve? ¿Qué otras alternativas, qué otros diagnósticos uno podría pensar o enfermedades que podría tener? Otra muy buena pregunta. La respuesta es que, primero, las varices pueden ser, y la insuficiencia venosa, ellos en sí mismos la enfermedad, o pueden ser manifestación de otra enfermedad. Por ejemplo, enfermedades del corazón, del hígado o de los riñones pueden eventualmente producir la suficiente congestión de las extremidades inferiores que pueden simular ser solamente varices, pero en verdad el problema está en alguno de esos otros órganos. Eso es una de las primeras cosas. No es tan frecuente, pero pueden ocurrir. Ya, perfecto. Muchas veces esos pacientes van a tener otras pistas que nos van a hacer pensar que el problema no está en la mera varice, sino que la varice es una manifestación de otra enfermedad. Perfecto. Entonces la pesadez puede estar dando avisos de que puede tener algún grado de insuficiencia venosa, pero en la práctica hay una enfermedad concomitante que está produciendo los síntomas. Correcto. La pesadez en el fondo es el edema que se va produciendo en la extremidad. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Hay alguna otra más? ¿Algún otro diagnóstico? Hay otro diagnóstico diferencial que provoca molestias en las piernas, pero distinta a la que hemos conversado. Y es una de las cosas que uno va como cirujano derechamente a buscar, a descartar. Y son las enfermedades de las arterias de las piernas. La insuficiencia
arterial, que era el nombre que le dábamos antiguamente, lo que va a hacer son otro tipo de dolor en las piernas, pero la presencia de enfermedad en las arterias de las piernas, de hecho, contraindica la cirugía de las venas. Así que es una de las primeras cosas que uno va recto derecho a descartar que no la tenga también el paciente. Claro, entonces ojo ahí, porque uno clásicamente la insuficiencia arterial, y ahora vamos a ver un poquito de eso al final, es un diagnóstico diferencial e importante por lo demás. Muy importante, sí. Hacer y realizar al momento de sospechar que uno puede tener unas varices o ser otra cosa. Así es. Mira, ya tocamos un poco sobre los conceptos, los síntomas, cuáles son las otras enfermedades que se podrían parecer. Y supongamos que efectivamente tengo una insuficiencia venosa, tengo varices visibles, que son evidentes en algún grado, pero me han hablado de distintos tratamientos. Láser, cirugía invasiva. Cuéntame un poquito así, en términos generales, ¿qué alternativas tenemos disponible hoy en día como para el tratamiento de las varices? Nosotros buscamos, con el tratamiento quirúrgico de las varices, hacer dos cosas principales. Uno, la eliminación del eje que produce el reflujo, la insuficiencia principal, llevando el ejemplo que comentamos antes, el tronco enfermo de ese árbol, y aparte, el manejo de la varice superficial o la vena principalmente visible en el exterior. Respecto del manejo del tronco insuficiente, hay distintas técnicas, algunas más invasivas que otras. Ya, el tronco quiere decir la vena en sí que está con el problema. Justamente, la vena insuficiente principal. Que es profunda por lo demás. Algunas son profundas, otras son más superficiales, pero sí. Que entonces son las venas que, esa vena en general, un poco entendiendo lo que tú quieres decir, muchas veces no se ven. Correcto. No las ve el paciente, pero son el tronco que produce la enfermedad. Claro, no es la que está afuera. Claro, no es por vena. la que se queja visiblemente, digamos, ¿no? Correcto. Ahora, el manejo de esa vena es la que tiene más variación, de algunas técnicas más nuevas y otras no tanto. Okay. Esas técnicas, yo no me atrevería a decir que hay una que es la técnica, la mejor y que hay que hacer siempre. Creo que como muchas cosas en medicina, a cada paciente la técnica que necesita. Y hay algunos pacientes que no van a poder ocupar técnicas mínimamente invasivas, incluyendo en ese grupo al láser, y otros que van a necesitar, por lo tanto, algunas técnicas más tradicionales, más antiguas, porque simplemente las técnicas nuevas, por así decirlo, no le van a ser útil y no van a resolver su problema. Ya, entonces, en términos generales, tenemos técnicas que son más invasivas o clásicas, que van a tratar principalmente el problema, y esas a lo mejor tienen alguna variedad de ser menos quirúrgicas, son con pequeñas incisiones, que es el láser, ¿sí? Puede ser o no. Una de las técnicas, sí. Ya. Y hay otras técnicas que están enfocadas a resolver la parte estética, que es un poco la varice que está visible. Exacto. ¿Dónde entra la escleroterapia, por ejemplo? Una buena pregunta, sí. La escleroterapia, como su nombre dice, busca esclerosar o inducir que la propia vena se selle, y eso funciona en general en venas de bajo calibre. Ya. Con distintos medicamentos habitualmente, algunas veces con otras técnicas, pero con distintos medicamentos lo que buscamos es que la vena se irrite tanto, la vena pequeña se irrite tanto, que se tape espontáneamente y por lo tanto desaparezca visualmente. Y hay distintas formas de lograr eso. Ya, la escleroterapia en el fondo es que la dilatación venosa probablemente no es una dilatación venosa importante, probablemente tiene unas... ¿Cuándo uno decide cuál es la característica clínica como para definir es candidato a escleroterapia o no? Habitualmente el clásico que le suele ir bien con escleroterapia son las telangiectasias, las arañitas vasculares, arañas ¿no? vasculares. Justamente. Esas suelen tener un buen resultado con escleroterapia. En cambio, una varice propiamente tal, una vena grande y gorda, no va a funcionar, y esa probablemente en la escleroterapia no es su técnica. No es su técnica. No. Y tocando un poco la escleroterapia, ¿qué es la microespuma? Sí. Los medicamentos que se ocupan para escleroterapia pueden algunas veces ocuparse en forma de espuma,
buscando lograr que el medicamento que estemos usando provoque mayor irritación, porque al presentarse en forma de espuma, me aseguro que contacta a todo el interior, a toda la circunferencia de la vena, y en teoría debería tener mayor posibilidad de éxito. Son más bien procedimientos entonces como para mitigar la insuficiencia más bien estética que uno puede tener marcadamente. Así es, son en estricto rigor más bien de corte estético, que no es menos importante. Ojo, y aquí quiero salirme 2 segundos de tu cirujano vascular. Del cirujano vascular. A mí me gustaba plástica también originalmente, pero lo que quiero comentar con esto es que a veces hay mucho tabú en que algunas molestias sean efectivamente no físicas, claro, no dolor, sino que estética. Una molestia estética. Efectivamente. Y esa molestia estética, creo yo, si bien puede ser menos severa o menos grave que una manifestación de otro tipo, de cualquier patología, no la hace menos relevante para el paciente. Correcto. Y yo creo que las manifestaciones estéticas, que por lo demás cada uno pone el cerco, porque lo que es feo para uno, para otro quizás no es importante. Correcto. Yo creo que no hay que caer en el tabú o en la facilidad de la ridiculización del síntoma. Puede ser que sea importante. Y está uno como médico y como cirujano, ayudar a la toma de decisiones y decir, mira, esto es importante o es menos relevante, pero sí entiendo que puede tener un menoscabo físico y eso lo hace susceptible de recibir tratamiento. Sí, claro. O sea, el dolor es personal. Además, el mismo dolor también es personal. Estoy de acuerdo. Personal, perfecto. Mira, te voy a tocar un tema interesante. Varices y embarazo. O sea, un temón. ¿Cierto? Un temón, sí. Probablemente durante el embarazo y posterior al embarazo también se produce este fenómeno de que las mujeres pueden desarrollar insuficiencia venosa y varices. ¿Cuál es el fenómeno ahí? Ocurren 2 cosas. Primero, aumenta el contenido. Efectivamente, durante el embarazo aumenta la volemia, aumenta la cantidad de sangre de la mujer. O sea, es parte de los cambios fisiológicos del embarazo. Normales. Normales. O sea, tiene más sangre. Claro. Primero. Y en alguna parte tiene que entrar. Y esa sangre eventualmente puede producir, por lo tanto, más congestión en las piernas, porque son las mismas venas, pero con más sangre. Pero con más volumen. Ese mismo circulando por todo el cuerpo. Justamente. Claro. Esa misma volemia aumentada también está acompañado de algunos cambios hormonales que aumentan la vasodilatación. O sea, esta vena, además de tener mayor sangre en su interior, tiende a estar más dilatada. Y el segundo efecto, que es evidentemente innegable, hay un nuevo peso en el abdomen. El útero con un niño ejerciendo una compresión sobre las venas que vienen subiendo, las que conversamos antes, subiendo desde las piernas, de regreso al tronco. Bueno, ahora, a medida que avanza el embarazo, hay alguien haciendo un peso en directo. contra. Sí. Y haciendo una presión de tal manera que a las venas la circulación venosa le cuesta más volver justamente al tronco principal. Justamente. Es el fenómeno. Ese es el fenómeno. Ahora, lo bueno es que una parte importante de las molestias venosas del embarazo se reducen o casi se eliminan después del parto. Ya. Y cuando a mí me vienen a ver mujeres embarazadas, habitualmente las que más vienen a ver son las que es primera guagua, porque después ya saben un poco lo que ocurre. Y en general yo les digo que no tomen decisiones ni busquen muchas grandes terapias hasta que la guagua tenga 3 a 6 meses. Okay. Porque disminuye mucho después del embarazo. ¿Hay algo que pueden hacer entre medio? Sí. Sí, y hay algunas cosas que no se pueden hacer. Ya, súper. A ver, vamos. Primero, el ayudar a tener un embarazo saludable. Esto es un peso correcto. Claro, esperado. No excederse. Porque como dijimos, a más peso, más síntomas. Y si a eso le sumo el mismo peso del útero grávido, más síntomas todavía. Eso sería una primera cosa. Por lo tanto, la contraparte, mantener una vida activa, también es útil. Yo siempre les comento también que a la pobrecita que le tocó el embarazo en el verano va a tener más síntomas por la sola vasodilatación que produce el calor. Claro, así que a la piscina, les digo. Y que se vayan a vivir dentro de una piscina si es posible. Pero la mayor parte de eso va a pasar después del embarazo.
Y hay algunas cosas que no se pueden, que son los medicamentos que se ocupan para los síntomas de las varices, están no estudiados en embarazo ni en lactancia. Probablemente no provoquen muchos problemas, pero no están validados, así que no se pueden usar. No, en el fondo no. Un poco porque nadie va a probar ciertos medicamentos. Nadie quiere que sea su hijo el primero en probar la técnica. Tal cual. Mira, te voy a tocar otro tema todavía más interesante, que estamos en boga. Cuéntanos un poquito del síndrome de congestión pélvica. Este tema es como relativamente nuevo. Relativamente nuevo, pero muy álgido. Y hace referencia a la congestión de las venas de la pelvis de la mujer, que producen síntomas muchas veces de orden ginecológico y urinario, y que a su vez pueden manifestarse también con varices en las piernas. Por distintos motivos, la insuficiencia que comentamos de las piernas puede producirse en las venas que rodean al útero, a la vagina y a los ovarios. Y eso puede producir síntomas muy molestos en el grupo de mujeres, particularmente entre los 40 y 55, 60 años, que a veces pueden mezclarse con otros síntomas que hacen que las mujeres demoren la consulta. Y muchas veces son chicas que están dando vuelta eternamente entre a veces ginecólogos, la matrona o los urólogos, y a veces no logran dar con el diagnóstico correcto. ¿Hay algún síntoma característico o cuál es el síntoma que uno hay que ponerle ojo? Hay mucho pudor en decirlo, sí, claro, pero muchas de ellas tienen molestias importantes después del coito, y inmediatamente después de las relaciones sexuales pueden tener gran sensación de pesadez, calor y ardor similar al de las piernas en el bajo vientre, del ombligo hacia abajo. A veces también producen síntomas similares al orinar, y a veces pueden pasar por infección urinaria, y es otra razón para que queden en este loop eterno de no consulta. Claro. Y producen ese tipo de cosas. Y además pueden tener los mismos síntomas en las piernas por culpa de la insuficiencia venosa de las piernas, que se produce muchas veces por la misma congestión pelviana. Resulta ser que las venas del útero y la vagina se conectan naturalmente con las de las piernas. Entonces pueden producir el reflujo hasta abajo y tener, además de estas molestias que comentamos pelvianas, generar también síntomas en las piernas. Súper interesante. Es un tema probablemente que requiere una vuelta más. A lo mejor le podemos dar una vuelta en otro capítulo. Feliz. Y a lo mejor invitamos a un ginecólogo también. Muy interesante. Los ginecólogos, nosotros vemos este tema en conjunto. En el lugar que trabajo, discutimos muchas veces los pacientes juntos y nos referimos de uno lado al otro, porque requiere de un equipo de ginecología que esté atento a la pregunta, y porque muchas veces estas mujeres por pudor no refieren la molestia, pero uno tira un poquito el hilito y les pregunta un poco, y muchas veces están las molestias y se asocian a bastante menoscabo en su vida familiar. Sí, claro. Sí, me imagino que es un problema que además, como no tiene síntomas tan característicos, probablemente esté buscando algunas alternativas de diagnóstico, y el ginecólogo que está atendiendo al paciente tiene que tener alto índice de sospecha probablemente. Así es. Mira, ¿te parece responder algunas preguntas que nos han escrito nuestra comunidad? Así como para responder algunos mitos, algunas... Ya, mira, va una de las siguientes preguntas. Mi doctor me dijo que probablemente pueda tener reflujo venoso e insuficiencia venosa. Ya hemos tocado un poquito esto. La pregunta es, ¿qué es eso y si es peligroso? Como dijimos un poco, explicamos lo que era, ¿cierto? Que es este problema en la válvula, mismamente, que genera los síntomas que comentamos. No necesariamente es peligroso tener la sola insuficiencia. De hecho, ocasionalmente alguien podría tener algún grado de insuficiencia sin generar un síntoma necesariamente. Y eso no obligatoriamente es peligroso ni va forzosamente a generar problemas en el futuro. El solo hecho de tener algún grado de reflujo en la vena. Bien. Otra pregunta. Si me quito las varices, ¿pueden volver a salir? Porque conozco gente que la han operado de varices y le han vuelto a aparecer. Sí, es correcto. Hasta un 30%, un poquito menos, de los pacientes en un espacio cercano a los 10 años puede desarrollar nuevas varices. Y puede hacerlo por dos grandes motivos. El primero,
es porque venas que en el momento de la cirugía estaban sanas, enferman con el tiempo. Claro. Y eso puede ocurrir. O porque el cuerpo tiene capacidad de hacer nuevas venas. Y donde hubo venas enfermas, ocasionalmente el cuerpo puede generar nuevas venas también enfermas hacia adelante. Así que sí puede ser. Y pudiera ser que independiente de quién la opere y que no sea culpa de la técnica utilizada, sino que de estas dos cosas que hemos comentado. Otra pregunta. ¿Las varices son hereditarias? No necesariamente, Ok. pero sí tiene un importante componente hereditario. Yo siempre lo pregunto a los pacientes cuando los estoy conociendo si alguien en su familia, si sus familiares tienen varices. Y la asociación más potente es el de mujeres con papá con varices. Las mujeres con papá con varices. Con papá. Mira, Sí, esa es la asociación más dura. eso está súper interesante. Es decir, si mi mamá tuvo, probablemente... No sé si necesariamente va a zafar, pero si el papá tuvo, más importante va a tener. Es más probable que sí. Es más probable que sí. Mira, pobre mi hija. No, yo todavía no tengo Sí. insuficiencia. Es verdad. Y ahora te voy a en las recomendaciones vamos a tocar un tema importante ahí. La última pregunta. Tengo algunas venas un poco más marcadas en el sector de la pantorrilla y son de color azul. ¿Qué debo revisar para ver si son varices o no? Es difícil revisarse uno solo, eso mismo. Es difícil para uno como médico diagnosticarse a sí mismo cosas también. Así que lo primero diría que tiene que ir a que lo examinen otro médico y trate de llevarlo a llegar al diagnóstico. Pero la varice habitualmente es una vena que tiene es una estructura que tiene una coloración más azul porque tiene mucha sangre y está muy superficial. Entonces se ve azuloso desde afuera. A veces medio verdoso también. Pero habitualmente será una varice si es que está dilatada, tortuosa, la puedo palpar y se colapsa. Y si uno mueve la piel, se mueve con la piel. Se mueve con muchas la piel. veces. Esas son como las características clínicas Justamente. del examen físico. ¿Te parece hablar un poco algunos mitos? Vale. Ya. Mito número 1. ¿Sirven estos medicamentos y cremas para varices? Tengo que decir que yo participaba erróneamente de este mito. ¿Ya? La verdad es que sirven. Sirven Sirven en disminuir las molestias para algunos síntomas. para algunos síntomas. Ya. No van a arreglar la vena, no van a hacer que dejen de aparecer varices, pero sí pueden ayudar a los síntomas. En algunos pacientes, mucho más que en otros. Hay gente que le hace menos efecto. Yo los ocupo con cierta frecuencia y les digo, pruebe, vea si lo ayuda en las próximas 2-3 semanas. Si es así, es libre de usarlo, pero hay que saber que no va a corregir el problema. Perfecto. O sea, en el fondo estas cremas podrían servir no para tratar la enfermedad, no para evitar la cirugía si tiene indicación. Correcto. Probablemente sirvan para atenuar un poco estos síntomas. Así es. Ya, súper. O sea, el mito parcialmente. Parcial. Parcial, bien. Este mito otro importante. Si viajo en avión, me dijeron que tengo alta probabilidad de sufrir trombosis. A mí me parece, todas las preguntas que hemos hablado hoy día son interesantísimas y podríamos seguir eternamente. Efectivamente, el riesgo tromboembólico estaba levemente aumentado en los pacientes con varices. No está tanto como la gente cree, y no es como que tengo 2 varices y voy a tener un coágulo en el pulmón mañana, pero efectivamente aumenta las posibilidades de tener coágulos o trombosis en las venas, en la misma varice, desde luego, y en algunas venas superficiales principales. Si ese coágulo es suficientemente grande o cercano a las venas profundas de la pierna, pudiera transformarse en una trombosis venosa, digamos así, importante y que eventualmente tenga una embolía en el pulmón u otras cosas. Pero no es como varice igual coágulo en los pulmones o en las piernas. No necesariamente es así. Ya. Es decir, la persona que tiene insuficiencia venosa y varices puede viajar tranquila. Puede viajar, tiene un riesgo más elevado que el resto de la población, pero no es igual a voy a tener una complicación muy grave. Perfecto. Pero sí tiene un riesgo elevado. Ahora, no quisiera dejar pasar el hecho de la pregunta misma de la prevención de la enfermedad tromboembólica y quiero hacer una capita muy corto. El problema no es
el medio de transporte, que también muchas veces lo preguntan porque piensan que por la presión atmosférica hay un cambio, sino que es el tiempo estático. Que uno permanece sentado. Que uno permanece sin movimiento. Porque las venas, aunque tienen mucho volumen, su flujo es lento. Y si a esto le sumo una pierna que no se mueve, puede llegar a ser suficientemente lento como para coagularse de forma espontánea. Por supuesto que eso está un poquito más elevado en la gente con insuficiencia venosa. Y habitualmente los viajes sobre 6 horas en adelante de bajo movimiento empiezan a aumentar los riesgos de trombosis. Entonces, ¿qué debería hacer una persona para evitar eso? Primero, intentar, yo siempre les digo, si es en avión, comprarse el asiento que va pegado al pasillo para que se puedan parar. Para que se puedan parar y moverse. Y ojalá cada 2 horas al menos deambular por el avión. El uso de medias compresivas que ayuden a mantener las venas lo más apretadas posible. Y ocasionalmente, si hay alguien que tiene un especial elevado riesgo, la gente que ha tenido trombosis previa, los que tienen muy grande enfermedad varicosa, puede ser que requieran la prevención con algunos medicamentos especiales contra coágulos. Perfecto. Otro mito. ¿Cómo puedo disminuir los síntomas sin tener que pasar por una operación? Hay gente que tiene temor a lo mejor a operarse. Hay gente que a lo mejor está como en la parte límite. Efectivamente, ¿los síntomas van a perderse con la cirugía? Sí. Dependiendo de cuáles son las venas enfermas y qué tan enfermas están, cuánto de los síntomas van a desaparecer del todo o no. Del 0 al 100, un porcentaje muy importante, alrededor del 90% de los síntomas van a disminuir o eliminarse del todo. Ahora, hay cosas que se pueden hacer antes de operarse, sin dejar de lado, como comentamos antes, que si tiene indicación y tiene que operarse, la recomendación sigue siendo operarse. Pero los medicamentos pueden disminuir, que comentamos, pueden disminuir mucho los síntomas. La utilización de medias, hay distintos tipos de medias con distinto nivel de graduación, más arriba o menos arriba en las extremidades, pueden ayudar a mantener las venas más planas, por lo tanto con menos congestión en su interior, también ayudan en las molestias. Caminar y llevar una vida activa también ayuda, por la prensa que comentamos en los músculos, a devolver la sangre hacia arriba. Descansar en las tardes con las piernas elevadas también es muy útil. Yo les digo que además se pongan compresas frías, un poquito les digo, el paño de la cocina con un poquito de agüita también va a ayudar. Evitar los momentos de mucho calor y evitar en lo posible momentos prolongados de estar de pie en forma estática. Ya que fuimos tocando así como distintas recomendaciones y ya como para cerrar el capítulo, ¿te parece dar 5 recomendaciones a nuestra comunidad? Perfecto. Como un poco para la prevención, un poco para manejar los síntomas. Sí. A ver, ya algunos los fuimos tocando, pero ordenémoslo. Una recomendación. Peso regulado. Ya, peso regulado. Primero. Ya. ¿Qué significa eso? No es la obsesión, no tiene que ser el paciente más delgado del universo, pero a más peso, como comentamos, mismo pasa con las embarazadas, más dificultad de la vena de regresar su sangre al cuerpo. Perfecto. Así que un peso regulado. Esa es una recomendación. 2. Actividad física. ¿Qué significa eso? Cualquier deporte que incluya piernas. Desde caminar. Perfecto. Con eso ya va a disminuir las molestias. Contrario a lo que muchas veces piensan los pacientes. Pero efectivamente caminar le va a ayudar. Tercera cosa. Evitar fumar. Súper importante. Fumar aumenta todas las enfermedades vasculares en general, aumenta los problemas de la congestión venosa y, importantemente, aumenta los riesgos de que efectivamente sí tengan coágulos graves en las piernas. Así que no fumar. Y el tabaco también genera una alteración de la estructura del colágeno. Correcto. ¿Cierto? Que intercambia un tipo de colágeno a uno más inmaduro y más débil. Sí. Yo creo que es un enemigo brutal en la medicina y incluso si fuera otro problema, dejar de fumar es un desdén. Sí, claro. 4ª recomendación. Los tacos producen el efecto, yo le digo a los pacientes, del pie de las Barbie. ¿Te fijas que queda con el pie así? Hace que la pantorrilla quede flácida. Claro, en el fondo y caminan a puro muslo. Sin capacidad de que la bomba se active. Así que más molestias van a tener también. Es decir, alguien que tiene insuficiencia venosa diagnosticada o tiene varices, no tacos. Los tacos le está desfavoreciendo. Sí, totalmente. A mí me ha tocado hacerle certificados a auxiliares de vuelo
y personales de línea aérea para que no tengan que ocupar los tacos del uniforme y puedan ocupar zapatillas. Esto es interesante, ¿eh? Ojo, Sí. ojo con los tacos. Y la quinta. La utilización de medias. Sí. La media a la gente le tiene un poco de miedo, pero ayudan, como hemos comentado, a mantener la vena más plana. Al mantenerla más plana, disminuye parte de los síntomas y ya no son como antes. Ahora hay de todo tipo de niveles distintos de graduación de apriete, más delgada, más gruesa, más cortas, más largas, y se pueden adaptar a lo que se necesita con cada paciente. En el fondo son calcetas compresivas, Así es. que tienen cierta compresión, que están medidas. No son calcetines comunes. No. Son calcetas que están efectivamente pensadas y confeccionadas para mejorar esta suficiencia venosa. Así es. Yo me imagino que las traes tú. Las tengo Sí, puestas. las tienes puestas. Siempre. Bueno, los cirujanos estamos mucho tiempo de pie en un solo lugar, así que es como de rutina Sí. tener calcetas compresivas. A mí ya me enoja en la mañana si no me quedan en el cajón al vestirme. Ya. Voy a tener que ponerme un calcetín normal. Bueno, hay que decir que son incómodas para ponérselas. No es tanto ya. Uno se acostumbra. costumbre. Se acostumbra. Es costumbre. Y ojo que a veces tiene que ver también con medidas, no solamente del nivel de apriete, sino que no es lo mismo darle una media para que apriete a cierto número de presión Claro. a una mujer de 1,40 m que a un chiquillo de 2 metros y de 110 kilos. Por supuesto que tienen tallas distintas Tienen también. tallas distintas Sí. y tienen niveles hasta dónde llegan. Así es. Así que es súper importante y además eso es una indicación médica. Sí, es como cualquier otro medicamento. Sí, O sea, hay distintos tipos de medicamentos con distintos miligramos. Claro. Esto es lo mismo. Y en este caso en particular, no es recomendable ir a un lugar a comprar una calceta compresiva porque tiene características de análisis. Sí. Algo comentamos antes, pero uno de los principales sustos de que no se pasen en el diagnóstico de la enfermedad venosa es que haya enfermedad arterial. Si hay enfermedad arterial concomitante, el uso de una media que la apriete puede ser crítico. Eso mismo te iba a decir, que antes de cerrar este capítulo, 2 palabras, porque el tema que tú vas a mencionar ahora es un tema que probablemente lo tenemos que tocar en otro capítulo. Sí. Háblame un poco sobre la enfermedad arterial oclusiva, que el problema es en las arterias. Unas palabras en simple y que está relacionado esto con las calcetas compresivas y por qué es importante, digamos, consultar a un cirujano vascular. La enfermedad arterial oclusiva o insuficiencia arterial se refiere a la aparición y progresión de la arteriosclerosis en el interior de la arteria. Esto es la progresiva estrechez de la arteria por la aparición de placas de calcio y colesterol que se ven con mayor frecuencia en gente que tiene factores de riesgo cardiovascular importantes como la hipertensión, diabetes, obesidad, problemas del colesterol y, como comentamos antes, el tabaquismo. Y esa estrechez de las arterias produce otro tipo de síntomas que en la práctica no son distintos que el infarto del corazón, solamente que en las extremidades, o que el infarto o los accidentes cerebrovasculares, pero en las extremidades. Y cuando eso está presente, pone eventualmente en riesgo la viabilidad de la extremidad y aparición de enfermedades graves en las piernas. Y por lo tanto, si estoy produciendo una estrechez en las arterias, haciendo que llegue a su vez menos sangre a la pierna hacia abajo, si yo además le sumo a esto una compresión extrínseca al vaso, la agravo. Es por eso que deliberadamente la buscamos descartar cuando vemos un paciente con patología venosa, porque a veces se pueden parecer también. Y eso en la consulta. En el fondo acá el principal problema no es un tema de volver la sangre, sino de llevar la sangre de que llegue a la pierna. Claro, en este caso la extremidad. Y es un tema súper interesante como para tocar en otro capítulo. ¿Te parece? De acuerdo. Que has invitado. Feliz. Oye, Juanfra, te quiero agradecer por acompañarnos en otro episodio de este podcast y como lo hacemos en cada uno de nuestros episodios, te tenemos un regalo. Oh, gracias. Ah, mira qué lindo. Te regalamos un terrario. ¿Tú conocías los terrarios o no? Los había escuchado nombrar, pero no los conocía. Sí, los terrarios es un ecosistema cerrado que la característica y la gracia que tiene es que requiere poco cuidado y tú lo puedes dejar en un espacio y el terrario va sería la palabra Sí, yo creo. Sostenerse. Sí. Me encanta. Solo. Voy a tener que hacer como los chocolates. Eso. Y esconderlo a mis niños. Claro. Así que te vamos a pedir unas fotos para el futuro. Oye, Perfecto. Dani, en este capítulo, ¿qué representa el terrario? Sembramos conocimiento y bienestar en cada episodio de Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Tu participación es la esencia.
te obsequiamos un terrario como símbolo de agradecimiento. Cultivemos salud. Muchas gracias a los chicos de Notofagus que nos ayudan con el regalo. Muy bonito. Oye, Juanfra, ¿cómo te encuentra la gente? A ver, Dani, cuéntanos cómo encuentran al doctor Juan Francisco Alamán. Lo pueden encontrar en Clínica Santa María, en agendamiento, o también escribir al mail juan.alaman@clinicasantamaria.cl. Bueno, ahí la gente te contacta, te manda un mail. Perfecto. ¿Cierto? Y tú los ayudas como para la gestión de la hora. Nos podemos causar a gestión de hora y responder algunas cosas. Súper. Bueno, Dani, nosotros pasará. ¿Cuáles son nuestras redes? No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre, y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. Oye, Juanfra, de nuevo, muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Voy a anotarte para otro capítulo. Feliz. Y quiero agradecer a toda nuestra comunidad por seguirnos apoyando y seguirnos viendo. Acuérdense de compartir este video para la gente que ustedes crean que le va a ser útil. Darnos like, campanita, comentar, suscribirse. Y nos vemos en el próximo episodio de Segunda Opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro.